Ellos dijeron a Annie, ella estaba rota. Su propia madrastra pagó un doctor en Mount C para falsificar sus registros médicos, marcándola como estéril, solo para bajar su valor de mercado. ¿Por qué? Para que ella pudiera vender a Annie al único hombre en la sociedad de Nueva York al que todos temían, Julian Thorne. El rumor decía que él era un monstruo que drenaba a sus esposas secas. Su familia la vendió para morir, pero ellos hicieron un error de cálculo fatal. Ella no era infértil, y Julian no era solo un hombre. Él era un rey vampiro buscando a su pareja. 3 días. Eso fue todo lo que le tomó a la chica rota llevar al heredero de un imperio y poner una dinastía de rodillas. Esto no es un cuento de hadas. Esto es cómo ella sobrevivió. La araña de luces en el vestíbulo principal de la finca Vance no había sido limpiada en meses. Colgaba allí un esqueleto masivo de cristal proyectando sombras fracturadas sobre el papel tapiz pelándose. Esa era la realidad del nombre de la familia Vance. Un exterior brillante escondiendo podredumbre y deuda. Annie se sentó en la esquina de la sala de estar, sus manos fuertemente dobladas en su regazo. Ella tenía 22 años, una graduada de la Universidad de Columbia, y sin embargo, en esta habitación, ella no era más que ganado. Ella es bastante bonita. El abogado dijo, él era un hombre pequeño llamado señor Henderson, sudando a través de su traje barato. Él no la miró. Él miró el archivo en la mesa de caoba, pero el informe médico es problemático. Su madrastra, Catherine, tomó un sorbo de su ginebra. Eran las 11. Ella alisó su falda, su rostro una máscara de preocupación falsa. Es una tragedia, realmente. Pobre Annie. El doctor Pembroke lo confirmó la semana pasada. Su útero es infantil, hostil. Ella nunca llevará un niño. Annie se encogió. La mentira aún quemaba. Ella recordó la cita. Catherine había insistido en un médico privado, un viejo amigo suyo. Annie no había visto los escáneres. A ella simplemente le habían dicho con una sacudida de cabeza de lástima que era defectuosa. Ya veo, Henderson dijo, golpeando su bolígrafo. El señor Thorne requiere un heredero. Esa es la cláusula primaria del contrato matrimonial. Si ella no puede proporcionar uno, el señor Thorne requiere una esposa para apariciones públicas. Catherine cortó bruscamente. Él necesita un cuerpo para estar a su lado en la gala del Met y en las reuniones de accionistas para Thor Enterprises. Él ha pasado por 3 prometidos en 2 años. Los rumores dicen que es difícil. Él no necesita una criadora, señor Henderson. Él necesita un saco de boxeo que no se rompa fácilmente. Y Annie. Ella finalmente miró a su hijastra, sus ojos fríos y muertos. Ella está acostumbrada a las dificultades. Ella es perfecta para él. Además, con este defecto, la estamos ofreciendo con un descuento. 2 millones para saldar la deuda de su cliente y usted se la lleva de nuestras manos. 2 millones. Ese era el precio de su vida. La familia Vance debía millones a varios bancos y vender a Annie era el paracaídas dorado de Catherine. Henderson suspiró. Julian Thorne no es un hombre que negocia, Sr. Vance, pero se ha cansado de la búsqueda. Él especificó que quería a alguien dócil, alguien que no hiciera preguntas sobre sus hábitos nocturnos. Annie es prácticamente muda. Catherine mintió. Muy bien, Henderson dijo, cerrando la carpeta. El coche está afuera, el contrato está firmado. La transferencia sucede inmediatamente. Espera, Annie susurró. Su voz era ronca. No llego a decir, no llego a empacar. Catherine se levantó y caminó hacia ella. Ella se inclinó, su perfume oliendo a flores caras y alcohol. Tú estás salvando a esta familia, Annie. Eres inútil de otra manera. No puedes darle hijos a un hombre. No tienes herencia.
Esto es lo único útil que harás. Ve con el hombre y no te atrevas a llorar. Annie no lloró. Estaba demasiado aterrorizada. Julian Thorne. El nombre era susurrado con miedo por todo el Upper East Side. Él era un recluso, un director ejecutivo multimillonario de Thorne Pharmaceuticals, un hombre que nunca aparecía a la luz del sol y cuyos intereses románticos anteriores tenían la costumbre de desaparecer o terminar en sanatorios. Levántate, Henderson ladró. Annie se puso de pie. Ella no tenía una maleta. Tenía la ropa puesta, un simple vestido gris que había visto días mejores. Ella salió de la casa en la que había crecido, la casa que su padre había construido antes de morir, y dejarla con este buitre de mujer. Un Maybach negro esperaba en el camino de entrada. Las ventanas estaban tan oscuras que parecían manchas de aceite. Un conductor, un hombre corpulento con piel pálida y gafas de sol, abrió la puerta. «Adiós, Annie», Catherine llamó desde el porche. Ella ya estaba buscando su teléfono, probablemente para llamar a sus acreedores. «No te molestes en escribir». Annie se deslizó en el coche. El interior estaba helado. El aire acondicionado estaba a todo volumen, enfriándola hasta los huesos. Mientras se alejaban, dejando atrás la desmoronándose finca Vance. Ella miró la partición, separándola del conductor. Ella estaba sola. Ella se tocó el estómago. Estéril. La palabra resonaba en su mente. Si no podía darle a este monstruo un heredero, ¿la mataría? O peor, simplemente la mantendría como prisionera en su jaula dorada. Ella no lo sabía entonces, pero la mentira de Catherine fue la chispa que quemaría su mundo entero abajo. Ella pensó que estaba vendiendo una muñeca rota. Ella no tenía idea de que estaba entregando una reina y un rey. El viaje duró 3 horas. Dejaron la ciudad dirigiéndose al norte, hacia las densas colinas boscosas del norte del estado de Nueva York. El paisaje cambió de rascacielos a suburbios y finalmente a espesos bosques invasores. La finca Thorne, conocida como Cresta Sombra, se asentaba en un acantilado con vistas al río Hudson. No era solo una casa, era una fortaleza. Altos muros de piedra coronados con puntas de hierro rodeaban la propiedad. Cámaras de seguridad con ojos rojos parpadeantes seguían al coche mientras se acercaban a las enormes puertas de hierro. Las puertas gruñeron al abrirse y condujeron por un sendero sinuoso bordeado de antiguos robles que bloqueaban el sol de la tarde. Se sintió como conducir hacia una boca. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Era una mansión de renacimiento gótico, todo ángulos agudos, gárgolas y piedra negra. Era hermosa de una manera aterradora. El conductor abrió su puerta. «Entra. Él está esperando en la biblioteca». Annie salió, temblando en el aire de la montaña. Mis cosas». «No tienes cosas», el conductor dijo, su voz plana. «Todo lo que necesites será proporcionado». Ella subió los escalones de piedra. Las pesadas puertas de roble se abrieron silenciosamente, aparentemente solas. Ella entró en un vestíbulo que hacía la finca Vance parecer una choza. Los suelos eran de mármol negro pulido a un brillo de espejo. Una escalera doble subía a una galería, y el aire olía a ozono, viejos libros y algo metálico como cobre. «Señorita Vance», la voz vino de todas partes y de ninguna. Era profunda, resonando en su pecho. Ella giró alrededor. De pie en la sombra de la escalera había un hombre. Él dio un paso hacia la luz tenue de la araña de luces. Su aliento se enganchó. Julian Thorne no era el monstruoso y horrendo que ella había imaginado. Él era devastador. Él era alto, bien más de 6 pies, con hombros anchos vestidos con un traje negro perfectamente a medida. Su cabello era del color de plumas de cuervo,
barrido hacia atrás de un rostro que parecía haber sido tallado de mármol. Sus pómulos eran lo suficientemente afilados para cortar, su mandíbula fuerte y desafiante. Pero fueron sus ojos los que la congelaron. Eran grises, no un gris suave nublado, sino el color de acero de una tormenta a punto de estallar. Y estaban hambrientos. Él no parpadeó. Él se movió hacia ella con una gracia que era antinatural. Él no caminó. Él se deslizó. Señor Thorne. Ella logró chillar. Ella intentó hacer una reverencia, un hábito ridículo forzado en ella por Catherine, pero sus rodillas temblaron. Annie, él dijo, probando el nombre en su lengua. Él se detuvo a un pie de ella. Aclara la garganta. El aire alrededor de él estaba helado, radiando un frío que se filtraba en su piel. Eres más pequeña de lo que esperaba. Yo lo siento, ella susurró. Él la rodeó como un depredador inspeccionando una comida. Tu madrastra dice que eres bienes dañados, que eres estéril. Ella miró el mármol negro, viendo su propio pálido reflejo. Sí, señor. Los doctores dijeron, ¿doctores? Él se burló. El sonido fue áspero. Hombres de ciencia a menudo pierden lo que está justo frente a ellos. Él se detuvo frente a ella de nuevo. Él extendió su mano, vestida con un guante de cuero negro, y le inclinó la barbilla hacia arriba. Su toque, incluso a través del cuero, envió una onda de choque a través de su cuerpo. No era miedo, o al menos no solo miedo. Era una extraña atracción magnética. Mírame, él ordenó. Ella encontró su mirada. Sus pupilas estaban dilatadas, casi eclipsando los iris grises. ¿Sabes por qué te compré, Annie? Él preguntó suavemente. Porque necesitas una esposa para las apariencias. Ella recitó las palabras de Catherine. Él rió, un sonido bajo, seco. Apariencias. Poseo la mitad de la industria farmacéutica. Poseo a los políticos que la regulan. No me importan las apariencias. Te compré porque tu sangre me cantó desde 20 metros de distancia. Ella parpadeó. Mi sangre. Tienes un linaje raro, Annie, uno que tu familia ha olvidado. Pero yo recuerdo. Él tiró su mano hacia atrás. Estás aquí para cumplir un contrato mucho más antiguo que el que tu madrastra firmó hoy. Él le dio la espalda, caminando hacia las puertas de la biblioteca. La cena es a las 8 p.m. Aclara la garganta. No llegues tarde y no deambules por el ala oeste. El personal se alimenta por la noche. ¿Se alimenta? Ella preguntó, su voz temblando. Él se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás por encima de su hombro. Una pequeña, cruel sonrisa jugaba en sus labios. Tienes mucho que aprender, pajarito. Ve a tu habitación, tercer piso, segunda puerta a la derecha. Prepárate. ¿Prepararme para qué? Para la consumación, él dijo simplemente. Eres mi esposa ahora y tengo la intención de ver cuán estéril realmente eres. Él desapareció en la biblioteca, las puertas cerrándose de golpe con una finalidad que resonó por la casa. Annie corrió escaleras arriba, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ella encontró la habitación que él describió. Era una suite principal más grande que todo su apartamento de vuelta en la ciudad. Una enorme cama con dosel dominaba el centro, cubierta con terciopelo rojo pesado. En la cama yacía un camisón. Era de seda blanca, casi translúcido. Junto a él había una nota escrita en elegante, caligrafía afilada. Bañarse conecta el alma al cuerpo. Lava el olor de ellos de ti. Esta noche tú perteneces a la noche. Ella se hundió en la cama, agarrando la seda. Estaba atrapada en un castillo con un hombre que pensaba que podía oler su sangre, que hablaba de alimentarse y que no creía en la ciencia médica.
Ella se quitó su vestido gris y entró al baño. La bañera ya estaba llena de agua humeante que olía a jazmín y hierro. Mientras se sumergía en el agua, ella miró su estómago de nuevo. Útero infantil. Eso es lo que el doctor Pembroke había escrito. Aclara la garganta. Imposible concebir. Si Julian Thorne esperaba un heredero, él iba a matarla cuando no consiguiera uno. Ella tenía que decírselo. Aclara la garganta. Ella tenía que hacerle entender que ella estaba rota. Pero mientras el agua se empapaba en su piel, un extraño calor comenzó a acumularse en su bajo vientre. Un calor pulsante rítmico que ella nunca había sentido antes. No era dolor. Se sintió como un despertar. Ella no lo sabía entonces, pero la condición médica que el doctor Pembroke había visto no era un útero atrofiado. Era un mecanismo de defensa biológico. Su cuerpo había estado dormido esperando una clave genética específica para desbloquearlo, y Julian Thorne era la clave. El reloj de pie en el pasillo sonó la medianoche. El sonido vibró a través de las tablas del suelo, resonando en el pesado silencio de la suite principal. Annie se sentó en el borde de la cama, el camisón de seda aferrándose a su piel húmeda. Se sintió ridícula, un cordero sacrificial vestido con lencería cara. El pomo de la puerta no giró. La pesada puerta de roble no crujió. En un momento la habitación estaba vacía, excepto por ella, y al siguiente Julian estaba de pie a los pies de la cama. Él se había quitado su chaqueta y corbata. Su camisa de vestir blanca estaba desabrochada en el cuello, revelando el hueco de su garganta. En la luz tenue de la chimenea, él parecía menos un hombre de negocios y más como un ángel caído. «Estás temblando», él dijo. Su voz ya no era fría, era baja, zumbando con una vibración que ella sintió en sus dientes. «Tengo miedo», ella admitió, sus manos agarrando el edredón de terciopelo. «No sé lo que eres, no sé lo que quieres. Soy exactamente lo que las historias dicen. Soy Annie», él dijo, moviéndose más cerca. Él se movió con una quietud depredadora. «Pero lo que yo quiero es simple. Quiero que mi línea continuara. Y te quiero a ti». Él se detuvo al borde de la cama. Él no extendió la mano hacia ella. Él esperó. Era una prueba. «Mi madrastra dijo que matas a tus esposas», ella susurró. «Mis esposas anteriores eran humanas, frágiles. Ellas no podían soportar la energía que yo llevo». Julian respondió. Él colocó una rodilla en el colchón. La cama se hundió bajo su peso. «Pero tú eres diferente. Te dije que puedo olerlo. Tu biología está esperando un catalizador». Él extendió la mano y trazó la línea de su mandíbula con su pulgar. «Aclara la garganta». Su piel estaba fría como el hielo, pero donde él la tocó, su piel le quemó. «Aclara la garganta». «El doctor Pembroke te dijo que tu vientre era hostil, que atacaba cualquier vida potencial». «Correcto», ella asintió, lágrimas picando sus ojos. «Él dijo que yo estaba rota». «No estás rota», Julian murmuró, inclinándose hasta que sus labios estaban a una pulgada de su oído. «Simplemente fuiste diseñada para un tipo diferente de pareja. La esencia de un hombre humano es demasiado débil para ti. Tu cuerpo la destruye porque demanda algo más fuerte». Él besó el punto sensible justo debajo de su oreja. Ella jadeó. No fue un beso suave. Era una reclamación. Una descarga eléctrica recorrió su columna vertebral, acumulándose en su estómago, encendiendo ese extraño calor que había sentido en el baño. «Julian», ella respiró, diciendo su nombre por primera vez. «Ábrete para mí, Annie», él ordenó suavemente. Ella se recostó contra las almohadas. Él se movió sobre ella, su cuerpo un pesado, frío peso. Cuando él la besó, el mundo se redujo al sabor de él.
clavo, cobre y hielo. La consumación no fue dolorosa, fue abrumadora. Se sintió como estar atrapada en una tormenta. Y luego, en el clímax, ella sintió un dolor agudo en su cuello. Él la mordió. Ella gritó, pero el dolor desapareció instantáneamente, reemplazado por una oleada de euforia tan intensa que vio estrellas. Ella sintió algo fluir en ella. No solo su semilla, sino su veneno. Corrió por sus venas, quemando como fuego líquido, corriendo hacia su corazón y luego asentándose profundo en su vientre. Aclara la garganta. Acéptalo. Él gruñó contra su garganta, sus ojos brillando un plateado luminoso en la oscuridad. Deja que te cambie. Annie se desmayó, no de miedo, sino por la pura sobrecarga sensorial de su propio ADN siendo reescrito en tiempo real. Durante los siguientes 2 días, ella no salió de la cama. Ella quemó con una fiebre que ningún termómetro podía registrar. Ella entraba y salía de la conciencia. Julian siempre estaba allí. A veces él le daba agua fresca. Otras veces él la sostenía mientras sus huesos dolían y su piel se estiraba. Ella podía sentir su cuerpo trabajando, tejiendo, cambiando. El ambiente hostil que el doctor Pembroke había descrito se había ido. En su lugar había una fortaleza siendo construida ladrillo por ladrillo biológico, diseñada para contener algo poderoso. En la mañana del tercer día, la fiebre rompió. Annie se despertó con el olor a sangre. Sus ojos se abrieron de golpe. La luz del sol se colaba a través de las pesadas cortinas, lo cual era extraño. Julian usualmente las mantenía corridas. Ella se sentó. Ella se sintió increíble. La debilidad, la fatiga constante que había sentido toda su vida, viviendo bajo el estrés de Catherine, se había ido. Ella se sintió fuerte, pero estaba hambrienta. Ella sacó sus piernas de la cama. Julian estaba de pie junto a la ventana, mirando el río Hudson. Él estaba vistiendo una bata de seda, sosteniendo un vaso de líquido rojo oscuro. «¿Estás despierta?», él dijo sin girar. «Tengo hambre», ella dijo. Su voz era diferente, más profunda, más clara. Él se giró y sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había visto en su rostro. Era aterradoramente hermosa. Imaginaba que lo estarías. Hay un bistec en la mesa, poco cocido, justo como tu cuerpo lo necesita. Ella miró la pequeña mesa junto a la chimenea. Una bandeja de plata sostenía un enorme bistec apenas sellado. En circunstancias normales, la vista le habría dado arcadas. Ahora su boca se le hizo agua. Ella prácticamente corrió a la mesa y comió con una ferocidad que debería haberla avergonzado. Cuando terminó, ella se recostó, limpiándose la boca. «¿Qué me hiciste, Julian?» «Te desperté», él dijo, caminando hacia ella. Él colocó el vaso en la mesa. Y fuimos exitosos. Exitosos. Él se arrodilló ante ella, colocando sus grandes manos en su estómago sobre el camisón de seda. Él cerró los ojos, inclinando su cabeza como si escuchara música. «¿No puedes oírlo?», él susurró. «Es débil, pero está ahí, como el aleteo del ala de un colibrí». «¿Oír qué?», ella preguntó, su corazón latiendo. El segundo latido, Annie se congeló. «Eso es imposible. Solo han pasado 3 días. Incluso si no fuera estéril, no puedes saber que estás embarazada en 3 días. Toma semanas». Julian abrió los ojos. El brillo plateado había vuelto. «El tiempo humano no se aplica a nosotros, Annie. Mi sangre acelera el crecimiento celular. El niño ya es del tamaño de una uva. Para la próxima semana se te notará. Para el próximo mes darás a luz». «¿Dar a luz?». Ella retrocedió a gatas, apartando su silla. «¿Un mes?
Eso es insano. Aclara la garganta, mintiendo. Estás tratando de manipularme. Él se puso de pie, su rostro endureciéndose ligeramente. No miento. Revisé los niveles de HCG en tu sangre mientras dormías. Una mujer humana registra un 5 en una prueba de embarazo para confirmar. Aclara la garganta. Tus niveles están en 50,000. Él sacó un pequeño dispositivo digital de su bolsillo y lo lanzó sobre la mesa. No era una varilla de farmacia, era un equipo médico de su laboratorio. La pantalla brillaba con letras verdes brillantes. Positivo. Gestación confirmada. Especie híbrida. Ella miró fijamente la pantalla. Híbrida. Mi madrastra. Ella tartamudeó. Ella tiene los registros médicos, los escáneres. Mi útero estaba cicatrizado. Era, tu madrastra es una tonta, Julian gruñó, su ira haciendo que la temperatura en la habitación bajara a 10 y se quitaron. Y el doctor que ella pagó es un charlatán. Pero aprenderán. Tú estás llevando el aire al linaje Thorne. Eres la criatura más valiosa en este planeta ahora mismo. Ella se tocó el estómago. Ella esperaba sentir miedo. Ella esperaba sentir horror por la cosa creciendo dentro de ella a velocidad sobrenatural, pero no lo sintió. Ella sintió una feroz, abrumadora ola de protección. Era suya, la familia que la había vendido, el mundo que la había rechazado. Ninguno de ellos importaba. ¿Es? Ella dudó. ¿Es un monstruo? Julian la miró, su expresión suavizándose en algo indistinguible del amor. Es mitad yo y mitad tú. Será poderoso, será peligroso, pero será nuestro. De repente, una sirena sonó afuera. No una sirena de policía, sino una alarma profunda gutural saliendo de los muros de la finca. La cabeza de Julian se dirigió bruscamente hacia la ventana. Su postura relajada desapareció, reemplazada por la tensión de una víbora enrollada. «Quédate aquí», él ordenó. «¿Qué es? Tenemos visitas en la puerta». Él caminó a la puerta, agarrando una espada de un soporte en la pared, una espada literal con una hoja de acero negro. «Parece que tu familia ha venido a revisar su inversión y trajeron al buen doctor con ellos». Annie observó desde el balcón del tercer piso cómo las grandes puertas de hierro negro se abrían. Un Range Rover blanco aceleró por el camino de entrada, la grava crujiendo agresivamente bajo sus neumáticos. Ella reconoció el coche. Pertenecía a Alder Pembroke. Catherine estaba en el asiento del pasajero. Ella no debería haber bajado. Julian le había dicho que se quedara. Pero un nuevo instinto estaba surgiendo en ella, una rabia hormonal mezclada con el veneno de vampiro en su sangre. Estas personas la habían vendido. Habían mentido sobre su cuerpo para abaratar su precio. Ella agarró una bata de terciopelo, la envolvió fuerte alrededor de ella y se dirigió a las escaleras. Para cuando llegó al vestíbulo, las puertas delanteras estaban abiertas. Catherine estaba de pie en el centro del pasillo, luciendo fuera de lugar en su traje Chanel, en medio de la arquitectura gótica. El doctor Pembroke, un hombre calvo con ojos nerviosos, estaba detrás de ella, agarrando un maletín. Julian estaba en la base de las escaleras, sus brazos cruzados, la espada en ningún lugar a la vista, aunque ella sabía que él podía convocar violencia en un latido. «Señor Thorne», Catherine anunció, su voz resonando. «No hemos tenido noticias de Annie en 3 días. Como su tutora legal hasta que la transferencia esté completamente procesada, tengo derecho a un chequeo de bienestar». «Ella es mi esposa», Julian dijo con calma. «Ella ya no es tu preocupación». «Tenemos razones para creer que la estás maltratando», Catherine dijo, dando un paso adelante. «O peor,
Sabemos de tu reputación. Si ella está muerta, el contrato es nulo y el pago restante es debido inmediatamente. Ella no está muerta, Julian dijo. Ella está descansando. Entonces, sácala, Catherine espetó. Y Elder Pembroke necesita examinarla. Aclara la garganta. Necesitamos asegurarnos de que todavía está en la condición en que la vendimos. Si la has dañado, eso afecta su valor. Si decides devolverla, devuélveme como un par de zapatos. Ella no es mercancía, Julian dijo, su voz bajando una octava. Las sombras en las esquinas de la habitación parecieron alargarse, estirándose hacia Catherine. Y Elder Pembroke nunca la tocará de nuevo. Aclara la garganta. Ahora mira aquí, Pembroke chilló, dando un paso adelante. Tengo su historial médico. Conozco sus limitaciones. Ella es una chica estéril, con una constitución frágil. Si has sido resopla, contundente con ella, le podrías haber roto los órganos internos. ¿Ella es estéril? Julian preguntó, una sonrisa burlona jugando en sus labios. ¿Estás seguro, doctor? Tengo los escáneres. Pembroke agitó un archivo. Útero infantil, cero viabilidad. Ella nunca podría concebir. Es un hecho biológico. Annie salió de las sombras del rellano de la escalera. Estás equivocado, ella dijo. Su voz resonó por el enorme pasillo, fuerte y resonante. Catherine se giró. Sus ojos se abrieron. Annie no era la chica ratonil gris que ella había empujado dentro de un coche hace 3 días. Su piel brillaba. Su cabello era más grueso, cayendo en cascada por su espalda. Ella parecía radiante. Annie, ella jadeó. Annie bajó las escaleras, su mano apoyada protectoramente en su estómago. Aunque solo habían pasado 3 días, ya había una firmeza allí, una pequeña curva notable que la bata de seda acentuaba. Ella se detuvo junto a Julian. Él no la miró, pero extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus fríos dedos con los de ella. Mentiste, Catherine, Annie dijo. Me dijiste que estaba rota para que pudieras justificar venderme. Le dijiste que era estéril para que no esperara un heredero. Estás estéril, Pembroke, aclara la garganta. Insistió. Vi los gráficos. ¿Miraste los análisis de sangre, doctor? Julian preguntó suavemente. ¿O simplemente tomaste el soborno que la señora Vance te dio para falsificar los resultados? Joe Pembroke tartamudeó, sudando. No importa. Catherine interrumpió, sus ojos entrecerrándose mientras miraba el estómago de Annie. Ella notó la colocación de la mano. Ella notó la curva. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? ¿Qué es eso que estamos celebrando? Julian aclara la garganta, dijo, acercando a Annie. Annie está embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Imposible, Pembroke susurró. 3 días. Es médicamente imposible para un humano. Sí, Julian dijo, pero mi heredero no es humano y mi esposa tampoco, ya no. El shock de Catherine se convirtió en una forma retorcida de codicia. Annie vio los engranajes girando en su cabeza. Si ella estaba embarazada del heredero de Julian Thorne, ella era la madre de un legado de $1,000 millones. Ella no era inútil. Ella era una mina de oro. ¿Embarazada? La voz de Catherine subió de tono. Bueno, esto cambia todo. El contrato establecía que era infértil. Si ella proporciona un heredero, el precio de la dote se triplica. Nos debes Thorne. Le debes a la familia Vance 10 millones. Ella dio un paso hacia Annie extendiendo la mano. Annie, cariño, ven aquí. Necesitamos renegociar. No puedes quedarte con él. Es un monstruo. Necesitamos llevarte a un hospital adecuado. Ella se abalanzó sobre el brazo de Annie. Ella nunca lo logró. Julian se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir.
Un segundo estaba junto a Annie. Al siguiente tenía a Catherine por la garganta, levantando sus pies 6 pulgadas del suelo. «Tú la vendiste». Julian siseó, su rostro contorsionado, sus colmillos descendiendo por primera vez a plena vista. «Tú perdiste tus derechos. Tú pusiste un precio a su alma. Y ahora quieres reclamar el fruto de mi sangre». El doctor Pembroke gritó y dejó caer su maletín, retrocediendo a gatas hacia la puerta. «Julian», Annie gritó, «no la mates». Él congeló su mano, apretando alrededor del cuello de Catherine. Ella arañó su muñeca, jadeando por aire, sus ojos saltones. «¿Por qué?», Julian gruñó mirándola de nuevo. «Ella te trató como ganado porque...». Ella dijo caminando hacia ellos. Ella colocó una mano en su brazo. «Ella no vale la pena manchar el suelo. Y quiero que viva». Ella miró a Catherine colgando indefensa. «Quiero que viva lo suficiente para verme quitarle todo lo que tiene. Quiero que mire desde la cuneta mientras yo gobierno esta ciudad». Los ojos de Julian se aclararon. El brillo plateado se desvaneció ligeramente. Él soltó a Catherine. Ella se desplomó en el mármol, tosiendo y vomitando. «Sal», Julian ordenó. «Si alguna vez pisas Cresta Sombra de nuevo, te drenaré seca y dejaré tu cáscara para los cuervos». Catherine se levantó a gatas, agarrando el brazo de Pembroke, y corrieron. No miraron atrás. Escucharon el Range Rover sacar neumáticos, chillando. Julian se giró hacia Annie. La adrenalina se desvaneció y él parecía preocupado. «¿Estás bien? El estrés no es bueno para el niño». «Estoy bien», ella dijo, y lo estaba. Ella se sintió poderosa. «Volverán», Julian advirtió. «Quizás no ellos, pero otros. La noticia de un embarazo de vampiro se extenderá. Está prohibido por el Alto Consejo. Ellos creen que los híbridos son una abominación». Él caminó a la puerta y la cerró con llave, echando los pesados cerrojos. «Tenemos 3 semanas hasta el nacimiento», él dijo, girándose para mirarla. «En ese tiempo, debemos prepararnos para la guerra». Annie miró su estómago. El bebé pateó un golpe fuerte y distinto contra su mano. «Que vengan», ella susurró. Los libros médicos llaman al embarazo un milagro, un lento florecer de vida durante 9 meses. Pero lo que le estaba sucediendo a Annie no era un florecimiento, era una explosión. El doctor Pembroke había tenido razón en una cosa. Un cuerpo humano no estaba diseñado para esto, pero Julian se aseguró de que ella ya no fuera solo humana. Los días que siguieron a la revelación fueron un borrón de agonía aterradora, hermosa. Su cuerpo se convirtió en un horno, quemando calorías más rápido de lo que podía consumirlas. Para el día 7, ella ya no parecía la chica esbelta y desnutrida que había sido vendida por una deuda. Su piel había adquirido una calidad nacarada, casi translúcida, zumbando con un débil brillo bioluminiscente en la oscuridad. Su estómago se había expandido con velocidad aterradora, saltándose trimestres enteros en el lapso de horas. Para el final de la primera semana, parecía embarazada de 5 meses. Para el día 14, parecía lista para dar a luz gemelos. Ella vivía de una dieta que habría horrorizado a la Annie de hace 2 semanas. Bistecs poco hechos, suplementos de hierro y, lo más crucialmente, la sangre de Julian. Cada noche, él cortaría su palma y la dejaría beber. No era salvaje, era íntimo, era un salvavidas. Sin su esencia anclándola, el niño habría consumido su propia fuerza vital, convirtiéndola en una cáscara. Pero los cambios físicos no eran nada comparados con los mentales. En el día 18, ella estaba sentada en la biblioteca tratando de leer un libro sobre ley de vampiros cuando dejó caer el pesado volumen. Ella no solo había sentido una patada, había escuchado un pensamiento. Cálida, segura madre,
No era una voz en su oído, era una vibración en el centro de su cráneo. Ella congeló sus manos apoyadas en la apretada protuberancia de su vientre. ¿Oíste eso? Ella susurró en la habitación vacía. Julian se materializó de las sombras cerca de la chimenea. Él parecía cansado. Ese era el otro lado de este milagro. El peaje que le cobraba. Aclara la garganta. Él había pasado cada momento de vigilia reforzando los encantamientos mágicos alrededor de Cresta Sombra, vertiendo su propia energía en las paredes de piedra para esconder su presencia del Alto Consejo. Ella está hablando, Julian dijo, sus ojos suaves pero marcados por el agotamiento. Él caminó y se arrodilló junto a su silla, colocando una mano en su estómago. El vínculo se está formando temprano. Usualmente un Sire vampiro no escucha al niño hasta después del nacimiento. Pero ella es potente. ¿Ella? Annie preguntó, una lágrima resbalando por su mejilla. Es una niña, una hija, Julian confirmó, una rara expresión de asombro cruzando su rostro estoico. Y una poderosa, demasiado poderosa, me temo. La atmósfera en la casa cambió en el día 20. El aire se volvió pesado. Electricidad estática chasqueando contra su piel cada vez que tocaba un pomo de puerta. El cielo sobre el valle del Hudson se puso de un morado magullado y una tormenta antinatural comenzó a gestarse. No era solo lluvia. Aclara la garganta. Era un aguacero torrencial que olía a ozono y azufre. Annie estaba en el dormitorio principal, caminando de un lado a otro. La presión en su espalda baja se estaba volviendo insoportable. Se sentía como si sus caderas estuvieran siendo lentamente separadas por un cabrestante. «Están aquí», Julian dijo. Él no miró por la ventana. No tenía que hacerlo. Él estaba de pie junto a la puerta, abotonándose un chaleco táctico sobre su camisa de vestir. Era la primera vez que ella lo había visto usar armadura. «¿El consejo?», ella preguntó, su aliento entrecortado. «¿Peor?», Julian respondió sombríamente. «Enviaron a los segadores. Lord Marcus no confía en los ejecutores regulares para esto. Él sabe lo que representa un híbrido. No es solo un bebé para ellos, Annie. Es un usurpador, una criatura que puede caminar al sol y poseer el poder de la noche. Están viniendo a extinguir una estrella antes de que pueda ascender». Él caminó hacia ella, agarrándola por los hombros. Su agarre era firme, desesperado. «Escúchame atentamente. Los encantamientos fallarán. Los he mantenido durante 3 semanas, pero Marcus ha traído hechiceros para desmantelarlos. Cuando las luces se apaguen, debes quedarte en el círculo». Él señaló el suelo. Alrededor de la enorme cama con dosel, él había vertido una gruesa línea de sal blanca mezclada con rubíes triturados y polvo de cementerio. Brillaba con un débil calor rojo. «¿Qué hace?», ella preguntó, temblando. «Crea una barrera que ningún vampiro de pura sangre puede cruzar sin quemarse hasta las cenizas», él explicó. «Pero tiene un límite. Está ligada a mi fuerza vital. Mientras yo esté luchando, la línea se mantiene. Y si mueres», él no respondió. Él simplemente la besó. Fue un beso de desesperación, con sabor a miedo y amor feroz. «No dejaré que te toquen, no mientras haya aliento en mi cuerpo». Él se giró y desapareció en el pasillo. 10 segundos después, el mundo terminó. Un sonido como un trueno sacudió los cimientos de la mansión, destrozando los caros jarrones de cristal en la repisa de la chimenea. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron, sumergiendo la habitación en oscuridad absoluta. Los generadores de respaldo gruñeron y fallaron, saboteados. La única luz venía de los destellos de relámpagos afuera, iluminando la habitación en destellos de azul y blanco. Entonces vinieron los gritos.
No eran gritos humanos, eran los chillidos guturales húmedos de los guardias del perímetro, vampiros leales que Julian había contratado siendo destrozados. Ella escuchó las puertas delanteras explotar, el sonido de madera astillándose resonando por la gran escalera. Annie retrocedió hacia el centro del círculo de sal, agarrándose el estómago. Ella jadeó, doblándose. El estrés lo había desencadenado. Una contracción rasgó su abdomen tan violenta que le quitó el aliento. Esto no era un dolor de parto normal. Se sintió como un cambio tectónico dentro de su cuerpo. Sus aguas se rompieron, salpicando la cara alfombra persa, pero no era líquido claro. Era un líquido plateado brillante que siseaba ligeramente cuando tocaba el suelo. Peligro. Padre. Dolor. La voz en su cabeza estaba gritando ahora. Su hija estaba entrando en pánico. Ella podía sentir la intención de los asesinos abajo. Ella se arrastró a la cama, respirando en jadeos superficiales, irregulares. Abajo, los sonidos de batalla se intensificaban. Ella escuchó el distinto tintineo de acero contra acero, el rugido de fuego, y la voz de Julian gritando órdenes. Él estaba luchando contra un ejército por ellos. El tiempo se distorsionó. Minutos se sintieron como horas. Ella estaba sola en la oscuridad, cabalgando olas de agonía que amenazaban con partirla en dos. Entonces el pomo de la puerta giró. Fue un sonido lento, deliberado. Ella congeló su corazón, martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Julian no giraría el pomo. Él simplemente entraría. La pesada puerta de roble crujió al abrirse. Una aclara la garganta, silueta se paró en el umbral, retroiluminada por un destello de relámpago. Era un hombre, pero era monstruosamente grande, vestido con equipo táctico negro, con una máscara de cara completa. Él sostenía una estaca en una mano, no un trozo de madera, sino una vara de fresno blanco con punta de plata. Él entró en la habitación. Él olió el aire. Huelo la abominación. Él graznó en una radio montada en su hombro. Objetivo localizado. Dormitorio principal. No, Annie susurró, deslizándose hacia atrás hasta que su espalda golpeó el cabecero. Sal. El soldado rió, un sonido bajo, cruel. Él hizo clic en un botón de su máscara y ésta se retrajo, revelando un rostro cubierto de cicatrices con ojos que eran completamente negros. Un segador. Tu madrastra tuvo razón al venderte. Él se burló, dando un paso más cerca. Ella dijo, estabas rota, inútil, y mírate ahora, una vasija para un monstruo. Él dio otro paso. Su bota golpeó la línea de sal. Una pared de energía roja estalló, quemándole la pierna. Él aulló de dolor y tropezó hacia atrás, humo saliendo de su bota de combate. Inteligente. Él gruñó mirando la barrera. Malla de sangre de Thorne, pero Thorne está ocupado desangrándose en el vestíbulo. Él metió la mano en su cinturón y sacó un pequeño vial de vidrio lleno de un líquido negro viscoso. Y la magia tiene lagunas. Él lanzó el vial. Se estrelló contra el suelo dentro del círculo. El líquido negro siseó y burbujeó, comiendo a través de la sal, rompiendo el sello. La luz roja parpadeó y murió. Annie gritó. El segador pasó por encima de la línea rota, sonriendo. Lord Marcus quiere que el niño sea sacado. Él quiere quemarlo en el césped delantero. Pero él no dijo que la madre tuviera que estar viva para la extracción. Él levantó la plata, ella no tenía arma. Ella estaba agotada en trabajo de parto activo y aterrorizada. Ella se acurrucó alrededor de su estómago, tratando de proteger a su hija con su propia carne. Por favor, ella suplicó, ella es solo un bebé.
Ella es una plaga. Él escupió. Él se abalanzó. Annie cerró los ojos con fuerza, esperando el dolor penetrante del metal entrando en su pecho. Ella pensó en Julian. Ella pensó en la vida que casi tuvieron. No, la voz no vino de ella. Vino del vientre. Era una orden, antigua y absoluta. Sus ojos se abrieron de golpe. Ella no quiso mover su mano, pero se movió sola, disparándose hacia el atacante. Una oleada de poder, caliente y violenta, brotó de su palma. No era solo adrenalina, era pura fuerza cinética, canalizada desde la niña híbrida a través de sus venas. ¡Boom! La explosión golpeó al segador en el pecho como una bala de cañón. Su armadura táctica se hizo añicos. Él fue levantado de sus pies y lanzado hacia atrás con velocidad imposible. Él voló por la habitación, rompiendo el pesado armario de roble, astillas volando como metralla. Él golpeó la pared de piedra detrás de él con un crujido asqueroso y se deslizó al suelo inmóvil. Annie miró fijamente su mano. Humo se rizaba de sus puntas de los dedos. Sus venas brillaban con una red de luz plateada bajo la piel. Madre, lucha. El dolor de la contracción disminuyó, reemplazado por una oleada de adrenalina. Ella ya no era solo una vasija. Ella era un conducto para la criatura más poderosa en la tierra. Aclara la garganta. Ella luchó por ponerse de pie, agarrando el poste de la cama para apoyarse. El silencio del pasillo era pesado. El segador estaba muerto. Pero abajo, la lucha se había callado. Demasiado silencioso. Julian, ella jadeó. Si la lucha se había detenido, significaba una de dos cosas. O Julian había ganado o aclara la garganta, él estaba muerto. Ella agarró la bata descartada de Julian de la silla, envolviéndola alrededor de su cuerpo empapado y tembloroso. Ella no podía quedarse aquí. Ella no podía esconderse en la oscuridad mientras su marido enfrentaba el final. Si iban a morir esta noche, morirían como una familia. Ella caminó a la puerta, pasando por encima del cuerpo roto del segador, y miró hacia el pasillo. La gran escalera se cernía delante, conduciendo hacia la oscuridad del vestíbulo. Ella tomó un respiro, colocó una mano en su estómago brillante y comenzó el descenso al infierno. El vestíbulo, una vez el epítome de la grandeza gótica, era un cementerio de historia. La gran araña de luces yacía destrozada en el mármol negro, una maraña de latón y cristal. El silencio era pesado, roto solo por los jadeos húmedos de los moribundos. Annie estaba en lo alto de la gran escalera, su mano agarrando la barandilla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Debajo de ella, la escena le rompió el corazón. Julian estaba de rodillas. Él estaba rodeado por un anillo de 12 soldados de élite, sus armas desenvainadas. Él parecía devastadoramente mortal. Su traje estaba hecho jirones, revelando heridas profundas, de curación lenta a través de su pecho. Su piel, usualmente un alabastro prístino, estaba manchada con la tinta oscura y viscosa de sangre de vampiro, tanto la suya como la de sus enemigos. De pie sobre él estaba Lord Marcus. El líder del Alto Consejo parecía impecable, su gabardina blanca sin manchar por la carnicería. Él sostenía una espada de plata pura, la punta apoyada casualmente contra la garganta de Julian. Se acabó Thorn. La voz de Marcus resonó por el pasillo en ruinas, suave y arrogante. Luchaste bien, mejor de lo que esperaba para un traidor de sangre, pero no puedes luchar contra la gravedad. Las viejas leyes existen por una razón. Ella, Julian graznó, sangre burbujeando en la comisura de su boca. Ella es inocente. La inocencia es irrelevante. Marcus suspiró. Ella es una vasija para el caos. Sacaremos la cosa.
la quemaremos, y quizás si suplicas, el consejo te permitirá vivir tus días en una celda debajo del Vaticano. Sobre mi cadáver, Julian escupió, intentando levantarse. Un soldado lo pateó en la espalda, forzándolo boca abajo sobre el mármol. Eso Marcus sonrió, levantando la espada en alto. Es precisamente el arreglo. Para. Su grito rasgó el aire, crudo y primario. No sonaba como ella, sonaba como un Soren. Cada cabeza en la habitación se levantó de golpe. Ella se paró en las sombras del rellano. Los relámpagos de las ventanas destrozadas bañándola en un resplandor azul espectral. Ella estaba vistiendo la bata de seda negra de gran tamaño de Julian, que estaba empapada en el fluido plateado de sus aguas rotas. Su cabello estaba salvaje, enmarcando un rostro que estaba pálido de agonía. Pero fueron sus ojos a los que miraron. Estaban brillando, un violeta feroz, luminoso. ¡Annie, corre! Julian rugió, encontrando una oleada de fuerza para levantar su cabeza. ¡Sal de aquí! Marcus miró hacia arriba, sus ojos entrecerrándose. Entonces una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. ¡Ah, la madre! Nos ahorraste la molestia de casarte. Ella dio un paso hacia abajo, luego otro. Una contracción la golpeó, una ola de presión tan intensa que su visión se estrechó. Ella se hundió de rodillas en el rellano, jadeando. «Está llegando», ella gimió. «¡Mátala!» Marcus ordenó a sus hombres, su voz aburrida. Ahora. 3 vampiros salieron del círculo. Se movieron con velocidad antinatural, saltando las escaleras hacia ella, sus rostros retorcidos en máscaras de hambre. Vieron a una mujer humana indefensa en trabajo de parto. No tenían idea hacia qué corrían. Annie cerró los ojos. Ella no rezó a Dios, ella rezó a la vida dentro de ella. Ayúdame, ella pensó. Salva a tu padre. El aire en la casa de repente se volvió pesado, presionando como un peso físico. La electricidad estática se disparó, haciendo que el vello en los brazos de los soldados se erizara. Los restos destrozados de la araña de luces comenzaron a sonar en el suelo. Un grito rasgó su garganta, no de miedo, sino de liberación. Con un último empujón rompehuesos, la presión en su estómago desapareció. Pero no hubo sonido de un bebé llorando. No hubo ninguna ballena de vida entrando en el mundo. Solo hubo un pulso. Una onda de choque de luz púrpura y plateada explotó de su cuerpo. Fue silenciosa, pero golpeó con la fuerza de un huracán. Los 3 vampiros en las escaleras ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. La luz los golpeó y simplemente se disolvieron, desintegrándose en pilas de ceniza gris que se esparcieron en el viento. La onda de choque continuó rodando escaleras abajo y cubriendo el vestíbulo. Los soldados sosteniendo a Julian fueron lanzados hacia atrás, levantados de sus pies y estrellados contra las paredes de piedra con la fuerza de un tren de carga. Su armadura se hizo añicos. Se desplomaron al suelo, inconscientes o muertos. Incluso Marcus, un vampiro antiguo con siglos de poder, fue forzado de rodillas, protegiéndose los ojos mientras la luz cegadora quemaba la habitación. Y luego, tan rápido como había comenzado, la luz se desvaneció. El silencio regresó, absoluto y aterrador. Annie yacía jadeando en el rellano, su cuerpo temblando de agotamiento. Envuelto en las ruinas de la bata de seda descansando entre sus piernas había un bebé. Era pequeña, estaba cubierta de bérex plateado y estaba completamente silenciosa. Annie extendió la mano con manos temblorosas y la atrajo a su pecho. «Bebé», ella susurró aterrorizada. «Por favor, respira». Ella abrió sus ojos. Annie jadeó.
Un ojo era el gris acero tormentoso de su padre. El otro era el cálido avellana dorado de su madre. Ella miró a su madre. Ella no lloró. Ella parpadeó. Y luego miró más allá de Annie escaleras abajo. Marcus estaba luchando por ponerse de pie en el vestíbulo. Él parecía quemado. Su abrigo blanco le quemó la cara, una máscara de furia. Él miró fijamente al infante en los brazos de Annie con horror genuino. Un caminante de día. Él susurró, su voz temblando. La profecía era real. Ella lleva el sol en su sangre. Él levantó su espada de nuevo, su mano temblando. Tengo que terminarlo antes de que crezca. Él dio un paso hacia las escaleras, pero había olvidado una cosa. Julian Thorne ya no estaba siendo retenido. Mientras Marcus estaba distraído por la niña, Julian se había levantado. Él se paró detrás del líder del Alto Consejo, su silueta cerniéndose como el ángel de la muerte. La vista de su esposa e hija en peligro había despojado su agotamiento. Él ya no era un hombre. Él era una fuerza de la naturaleza. Deberías haberme mirado a mí, Marcus, Julian susurró. Marcus se giró, sus ojos abriéndose. Julian no usó un arma. Él no necesitaba una. Él se movió más rápido que el pensamiento. Él agarró a Marcus por la garganta con una mano y por el hombro con la otra. Mi familia, Julian siseó, sus ojos brillando un plateado cegador, está fuera de los límites. Con un crujido húmedo asqueroso, Julian arrancó la cabeza de Marcus de sus hombros. Él arrojó el cuerpo a un lado como un trozo de basura. Los soldados restantes, viendo a su líder invencible decapitado y enfrentando un poder que no podían comprender, no dudaron. Treparon sobre los escombros, huyendo hacia la noche lluviosa, aterrorizados del monstruo de cresta sombra. Julian no los persiguió. Él subió las escaleras a gatas, tropezando con sus propios pies, cayendo de rodillas junto a Annie. A él no le importaba la sangre empapando su camisa. A él no le importaba la guerra que acababa de empezar con el consejo. Él solo tenía ojos para el pequeño bulto en sus brazos. Annie. Él tartamudeó, lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. Tú lo hiciste. Está viva, Julian. Ella lloró, sosteniendo al bebé hacia él. Está viva. Él extendió la mano con manos temblorosas, sus largos dedos flotando sobre ella. Él tenía miedo de tocarla, miedo de que su oscuridad manchara su luz. Tómala, ella susurró. Él suavemente la levantó. La bebé se movió, girando su cabeza. Ella extendió una pequeña mano en forma de estrella y la colocó directamente sobre el profundo corte en la mandíbula de Julian. Una herida de una hoja de plata que debería haber tardado semanas en sanar. Una suave luz dorada pulsó de sus puntas de los dedos. Vapor salió de la piel de Julian. La herida se unió, la piel suavizándose hasta que estuvo impecable. Julian jadeó, mirando a su hija con asombro. Ella es una sanadora. Ella no es un monstruo. Annie sollozó, apoyando su cabeza contra su hombro. Ella es un milagro. Él envolvió sus enormes brazos alrededor de ambos, enterrando su rostro en su cuello, inhalando el olor a lluvia, nacimiento y victoria. Ella es una reina, él murmuró en su cabello. Y tú, Annie Vance, eres la criatura más fuerte que jamás he conocido. 3 meses después, la guardería fue pintada de un lavanda suave. La mejor parte, las cortinas estaban abiertas. Luz del sol amarilla cálida real, se colaba en la habitación, iluminando moes de polvo bailando en el aire. Ese fue el giro que el consejo no había esperado. Sarafina no solo era inmune al sol, ella compartía su inmunidad. Mientras Julian estuviera cerca de ella,
El sol se sentía como un baño cálido en lugar de un fuego ardiente. Annie se paró junto a la cuna, mirándola dormir. Ella estaba creciendo rápido ya, el tamaño de una niña de 6 meses, su inteligencia brillando en sus ojos desiguales. Julian entró en la habitación luciendo más sano y feliz de lo que Annie lo había visto jamás. Él estaba vistiendo un suéter gris casual, sosteniendo un periódico. ¿Lo viste?, él preguntó, dándole el periódico. Ella miró el titular en la mitad inferior de la página. La socialité Catherine Vance, sentenciada a 25 años por malversación y fraude. Parece que sus acreedores finalmente la alcanzaron, Julian dijo, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura por detrás. Ella intentó vender la finca familiar para pagar sus deudas, pero el banco la incautó. Ella no tiene a nadie. Ella se pudrirá en esa celda. Annie miró la foto de Catherine. Ella parecía vieja, demacrada y derrotada. Ella no sintió nada, sin ira, sin piedad. Ella era un fantasma de una vida pasada. Ella había intentado vender a Annie como mercancía rota, convencida de que era inútil porque no podía darle un hijo a un hombre. Ella se había equivocado. Annie no era infértil. Ella solo estaba esperando un amor lo suficientemente fuerte para crear una leyenda. ¿Estás feliz?, Julian preguntó, apoyando su barbilla en su hombro, mirando a su hija dormida. Ella se apoyó en él, sintiendo el zumbido constante y poderoso de su corazón contra su espalda. Ella miró la luz dorada del sol golpeando el suelo, el símbolo de su nueva vida. Me dijeron que estaba vacía, ella susurró. Pero mira esta habitación. Está llena. Julian besó su mejilla. Y la historia está apenas comenzando. Y esa es la historia de cómo Annie, la chica vendida como infértil, dio a luz a una nueva era para el reino vampiro. Resulta que la misma cosa que la hizo rota en el mundo humano fue exactamente lo que la hizo una reina en el sobrenatural. Si disfrutaste esta montaña rusa de romance, venganza y magia, por favor destruye ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y si quieres ver más historias sobre desvalidos que se apoderan del mundo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Pregunta del día. Si fueras Annie, ¿habrías a Clara la garganta perdonado a tu familia? ¿O Catherine obtuvo exactamente lo que merecía? Déjame saber en los comentarios abajo. Gracias por ver y te veré en el próximo.